Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. Entonces Josué les dijo: ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre. Los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo insistió: eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Y Josué les dijo una vez más: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí, sí lo somos, respondió toda la asamblea. Josué replicó: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió: solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Aquel mismo día, Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo, en Siquem, les dio preceptos y normas. Amén. Bendito sea Dios. Hemos leído Josué 24, 14 al 16 y 19 al 25. Continuamos meditando en la palabra del Señor y este es el último domingo en el cual estaremos hablando de este asunto. ¿Cuánto dependemos de Dios? ¿Cuánto es realmente nuestra dependencia de Dios, hermanos? Hemos tratado este tema ya por más que 4 domingos. Hoy es un domingo más y estamos iniciando un nuevo mes y aún continuamos tratando este asunto en el libro de Josué. Pero quiero llamar la atención de ustedes a esta porción que acabamos de leer. La historia sagrada es reveladora. Josué está al final de su ministerio. Esta es la parte de su despedida. Este es el discurso de despedida de Josué, hermanos. Es el momento en el cual Josué le está diciendo al pueblo: yo conozco quiénes son ustedes, yo sé por qué caminos han andado, yo sé cuál es la historia que han vivido. No es algo nuevo para mí. Y ahora los confronto. Ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Les parece mal servir al Señor? ¿O prefieren servir a los dioses que sus padres, sus antepasados sirvieron del otro lado del río? Pero no se refiere al río Jordán que acaban de cruzar, del otro lado del río Éufrates. Y Josué está hablando de los antepasados refiriéndose a Abraham. Y está hablando de los antepasados refiriéndose a los hijos de Abraham. Y está hablando de esto que es la fundación de la nación, cuando Dios eligió a este pueblo para tratar con él. Y desde entonces parece haber la reminiscencia de una forma de idolatría que el pueblo no ha podido superar. Y señala también su idolatría con relación a los ídolos de Egipto. El señalamiento de Josué es una confrontación
tremenda que pone al pueblo ante la decisión, ante la disyuntiva de su vida. ¿A quién le pertenecen? Hoy quisiera comenzar con esta forma de reflexión. Amados, nuestras decisiones, aquellas que tomamos de espaldas a Dios, no son en ninguna manera estériles. No son estériles en ninguna forma. Conllevan costos inevitables, altísimos. Y tal vez no nos toque pagarlos a nosotros completamente. Tal vez una parte los pagaremos nosotros, pero no completamente. Hay una parte de la factura que los pagará alguien más, que no somos nosotros. Alguien más nos ayudará a pagar esos costos. El cristianismo light, el cristianismo cautivo de apetitos y gratificaciones proporcionadas por un experimento de espiritualidad enajenante. Esta forma de cristianismo ligero que se oferta hoy en día está centrado en el hombre, no en Dios. Está centrado en mí, no en Jesucristo. Está centrado en lo que me satisface, no en obedecer y rendir mi vida al Señor. Tiene como su principal columna la idolatría de los satisfactores inmediatos. Lo que me gratifica inmediatamente, lo que me hace sentir bien, lo que me permite disfrutar, lo que me retribuye confort. Esa es la principal columna de la idolatría de este tiempo, por encima de la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a los que le honran, a los que le temen y a los que obedecen y aman su venida, por encima de la fidelidad y la obediencia a Dios. Amamos lo que nos satisface ahora, ya, inmediatamente. Nuestro Señor Jesucristo dijo con toda categoría: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los come y el óxido los destruye, donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, pues odiará. Oscuridad. Si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. ¡Qué densa es esa oscuridad! Nadie puede servir a dos amos. Nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y a los satisfactores que nos gratifican inmediatamente. ¿Cuántas compras has hecho durante la pandemia por internet? Y al cabo del tiempo te das cuenta que solamente adquiriste cosas que tal vez no te servirán para nada, solamente era ociosidad. Amados hermanos, ¿cuál es el tipo de cristianismo más común, más difundido hoy en día? El tipo de cristianismo que con mayor facilidad encontramos casi en cualquier colonia, casi en cualquier lado de la ciudad. El más común en nuestro tiempo es uno que comunica ambigüedad e indefinición. Uno que dice al mundo, sí se puede ser cristiano y al mismo tiempo todo lo demás que quieras incorporar con tu versión selfie autoeditada de lo que dices que es ser cristiano. Lo que esto nos afirma es aberrante. Nos está diciendo, no hay conflicto entre el mundo y Dios. Eso significa que el sacrificio de Jesucristo, y aquí la gravedad del asunto, el sacrificio de Jesucristo fue realmente un sinsentido. No tenía caso que Él muriera. No era realmente necesario que Él muriera. El mundo tiene razón en considerarlo una víctima,
un idealista, un utópico, no era necesaria su muerte. El cristianismo de hoy vive una doble moral en la que cada quien toma lo que quiere y puede hacer de lo que llaman el evangelio y desecha lo que no le interesa. Lo demás, lo que les parece innecesario, lo que hace complicado ser cristiano, puede ser excluido. Es como comer pescado. Crees que hay cosas que no se comen y las haces a un lado. Es una forma de identidad generacional y se ha constituido en una definición de fe autoeditada que trae consecuencias devastadoras no solamente para nosotros que nos decimos cristianos hoy, también para la siguiente generación y para la siguiente generación después de la siguiente generación. ¿Puedes creerlo? Consideremos cómo es posible que viendo la grandeza de Dios, la majestad de Dios, la gloria de Dios manifestada a lo largo de 40 años en el desierto, un pueblo haya vivido afirmando su autosuficiencia y negando la soberanía de Dios sobre su vida y sobre su destino. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo puede suceder que al cabo de 40 años de caminar por el desierto, siendo testigos reiteradamente de los actos portentosos de Dios para librarlos de las adversidades y proveer más de lo necesario para su sustento, el pueblo aún no termine de separarse de Egipto? Amados hermanos, Egipto permaneció en ellos. Ellos cayeron en el desierto sin conocer la tierra prometida porque no lograron sacar de dentro de sí a Egipto. Un corazón rendido a la fidelidad es un corazón bendecido, un corazón que va a tener victoria en sus batallas. Pero un corazón rendido a la infidelidad es un corazón desapegado de Dios. Es un corazón que está comprometido con otros intereses que le demandan rendición, entrega y lealtad. Esta es la raíz de toda forma de idolatría. La raíz de toda forma de idolatría. Hacer a Dios a un lado y poner en el lugar de Dios casi cualquier cosa que nos gratifique y nos interese poseer. Es más común de lo que nos imaginamos. No necesitamos nichos para tener ídolos. Los ídolos se portan desde el corazón, desde el pensamiento, desde los criterios que dominan nuestra manera de actuar. Josué capítulo 13 versículo 1 dice: cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo: ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. A la altura de la mitad del libro, Josué ya era un hombre anciano y todavía había demasiado que hacer. Pero la historia no termina allí. La historia no termina con la vejez de Josué. Josué tomó el mando de Israel cuando era un hombre maduro de alrededor de 40 años. Muy probablemente condujo a Israel por más de 40 años durante la conquista de la tierra prometida. Murió a los 110 años y a lo largo de su vida no conoció a un pueblo que hubiese vivido rendido verdaderamente en obediencia y total dependencia de Dios. La razón es que Israel no pareció haber discernido, esto es, comprendido de una manera superior, de una manera avanzada, que la supervivencia del que cree está vinculada a la obediencia. La supervivencia de todo aquel que cree en Dios está vinculada a la obediencia, porque la fe es obedecer. Piensen ustedes. El día de ayer mi esposa y yo tuvimos que subir a un avión, hacer un vuelo que duró un poco menos de 3 horas. Cuando subes al avión, lo primero que pasa es que te dan indicaciones de cosas que tienes que hacer y personas se hacen cargo de asegurarse de que tú realmente las hiciste, como abrochar tu cinturón de seguridad, enderezar el asiento en el que estás sentado, quitar la mesa que está frente a ti,
poner tus cosas en el sitio donde deben de ir. No puedes desobedecer las normas. Esto es estricto, no te están pidiendo tu opinión. Es algo que tienes que hacer. No hay alternativa. Si tú te resistes, te harán bajar del avión. Es como volar en un avión. Eso es obedecer. Es como atravesar por un campo minado. Alguien que va delante de ti te dirá en dónde poner el pie. Estás bajo tu propio riesgo si tú decides poner el pie en otro lado que no sea el sitio que fue señalado para pisar. Así es obedecer. Es como entrar en una ciudad desconocida. Alguna vez visité una ciudad. Era el año de 86 y tuve que estar alrededor de una semana y media en la capital de Holanda. Fuimos para un congreso de predicadores. Y una de las cosas que nos dijeron antes de bajar del avión fue: no vayan a ciertos lugares, no vayan a estos barrios, no intervengan en los juegos que se arman en la calle, no participen. Fue una advertencia muy clara. Fuimos advertidos desde antes de bajar del avión. ¿Saben? Las personas cuando están en una ciudad en donde nadie los conoce parecen sentirse en la libertad de hacer casi cualquier cosa porque no habrá antecedentes de quiénes son ellos, y cuando yo termine de hacer lo que tenga que hacer me voy de aquí y se acabó. Obedecer. Es como sobrevivir a la diabetes. ¿Saben de qué mueren los pacientes de diabetes? Los pacientes que entran en una situación de gravedad. Usualmente, en el caso más común de los pacientes con diabetes, no mueren propiamente porque hay algo mal en su enfermedad. Cuando una enfermedad está lo suficientemente bien cuidada, bien custodiada, un paciente puede vivir por años. Pero cuando desobedeces un poquito, cuando comienzas a pensar, ya es tiempo del pan de muerto, yo quiero uno con un chocolatito, tal vez uno en la mañana y uno en la tarde. ¿Qué tanto es tantito? Yo quiero violar un poquito la ley. Así que lo que puede matarte es la desobediencia. Como en el caso del cubrebocas. ¿Quién quiere usar un cubrebocas por el resto de su vida? Queremos ser libres, queremos quitárnoslo, queremos deshacernos de todo lo que nos ciñe, nos molesta, nos incomoda. Es tan fácil de entender. Hay algunos lugares en donde aún todavía hoy no te dejan entrar si no llevas un cubrebocas, y personas han comenzado a tener conflicto porque no quieren ponerse el cubrebocas para entrar a lugares públicos, y entonces riñen con las personas que están allí controlando el acceso. Amados, todas estas son situaciones en las que te dan indicaciones precisas de qué hacer y qué no hacer. Dependerás de qué hagas con esas instrucciones para poder sobrevivir. Nuestra dependencia está vinculada a la obediencia. Quiero leer la palabra del Señor en Jueces capítulo 2. ¿Recuerdan ustedes lo que leímos al inicio de este tiempo de reflexión? El pueblo le dijo a Josué: no, eso no sucederá jamás. Nosotros serviremos al Señor. Nosotros viviremos rendidos al Señor. No queremos a los ídolos, queremos servir al Señor. Josué les dijo: ustedes no harán eso. Yo los conozco, yo sé quiénes son ustedes. No, de ninguna manera, nosotros serviremos al Señor, en verdad. Juramos que haremos eso. Y Josué les dijo: pongo de testigos a estas piedras. Sí, nosotros, sobre ustedes, sobre sus cabezas, sobre nuestras cabezas, somos testigos nosotros mismos de que haremos esto. Jueces capítulo 2, y comienzo leyendo en el versículo 8. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal
Amados hermanos, esta es la realidad histórica, es la verdad revelada en la palabra. El corazón del hombre no se inclina a Dios de manera natural. Nosotros necesitamos un corazón cautivo en obediencia. Esa es la razón por la cual Dios insistió tanto, Deuteronomio capítulo 6, y estas palabras que yo te hablo hoy las repetirás a tus hijos, estando en la casa y fuera de la casa, en el camino, cuando trabajes, cuando regreses, cuando te descanses, cuando te acuestes al levantarte, a cada momento las pondrás como frontales entre tus ojos, las pondrás en tus brazos como si estuvieran tatuadas, siempre las repetirás una y otra vez. ¿Qué importancia tiene? Hay linderos, hay límites para la obediencia a Dios. Están establecidos claramente en la palabra de Dios. Porque Dios sabe que la obediencia impacta a la siguiente generación. La obediencia impacta de manera transgeneracional. Más allá de esta generación, hay una generación que necesita ser alcanzada. Una generación que necesita ser bendecida. Y nada la bendecirá más que el testimonio de un cristianismo congruente, coherente, pertinente, comprometido, rendido en obediencia a Dios. El primer lindero de la obediencia es la adoración. No dejemos de adorar a Dios nunca. No dejemos de comunicar que nosotros somos adoradores, que fuimos creados para adorar. Esto significa necesitamos transmitir quiénes somos nosotros ante Dios. Transmitir a quienes están bajo nuestra custodia o a quienes tenemos cerca de nosotros que Dios existe, que Él es soberano, que Él es el Señor y que Él nos creó para su gloria. Adoración es la primera causa de la obediencia. El primer propósito hacia el cual está orientada la obediencia es que comuniquemos que Dios está allí y que ha de ser honrado. ¿Cuál es el primero y el más grande mandamiento? Oye Israel, Deuteronomio 6, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es un mandato de Dios vivir para su gloria, honrarle y adorarle. Tenemos también una asignatura en la mediación. Somos un pueblo sacerdotal, hemos sido llamados por Dios y estamos entre medio de Dios y los hombres. Nosotros no salvaremos a nadie, pero nosotros introduciremos al trato con Dios a aquellos que están alrededor de nosotros, nuestra custodia sobre aquellos a los que amamos y tenemos cerca, a los que están a nuestro alcance, nos hace responsables de dar testimonio de nuestra fe a ellos. Ellos deben saber que Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Dios no nos reclamará no ir de misioneros a Siberia. Dios no nos reclamará no haber ido de misioneros a Zimbabue o a China. Dios nos demandará que no hayamos sido fieles viviendo en integridad con un cristianismo que tenga el poder y la autoridad de una vida transformada ante quienes nos están observando en nuestro círculo inmediato de vida. Somos sacerdotes, hermanos, ministros en el nombre de Jesucristo, que llamamos y clamamos delante de los hombres, reconcíliense con Dios. Y hay un lindero más de nuestra obediencia. Este lindero es la preservación. Mantener los principios de orden y rectitud que Dios estableció en su palabra. No se trata de simple moralidad, no se trata solamente de prejuicios, se trata del orden de Dios. Se trata de preservar y dar testimonio que Dios es un Dios de orden. Ha establecido un orden para los hombres, ha establecido una forma de vida, de integridad. Una forma de vida que le honra a Él y que honra al hombre. Una forma de vida que refleja la dignidad de la naturaleza con la cual fuimos creados. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. La palabra del Señor dice claramente, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De tal manera que no hay nada que podamos argumentar
para decir que creemos en Jesucristo y seguir viviendo en la inmundicia. El apóstol Pedro dice, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 en adelante, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense para añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra, amados hermanos. Desobedecer a Dios no solo es un acto de desafío a su autoridad, a su soberanía, es una renuncia a su reino, un acto de traición al sacrificio de su Hijo Jesucristo. No tomar en serio la obediencia o no tomar en serio la desobediencia no solo nos coloca en el lugar de cristianos traviesos que están como jugando, intentando estar hoy caminando con Dios y mañana irse de farra, irse de reven con el diablo. En realidad es como una especie de diversión, como una especie de entretenimiento, como una especie de reto. En realidad es probar que es posible jugar a ser enemigo de Dios y sobrevivir al intento. Y muchos están jugando eso. Pero Dios no está jugando. Dios no está jugando. Su palabra es clara. Su promesa es: alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor. Toma esa promesa, hermano. Abrázala. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos y compasivos y rectos. Salmos 112, versículos 1 al 4. El gran príncipe de los predicadores, así llamado en Inglaterra hace un par de siglos, Charles Haddon Spurgeon, este predicador dijo que el sermón principal de tu vida es una lección para predicadores, que el sermón principal de tu vida lo predique tu forma de vivir. Que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. Nadie, hermano, se salvará por obedecer. La salvación no se compra por obras. Nadie se salvará por obedecer. Y un corazón no regenerado no es apto para hacer lo que agrada a Dios. No tiene la capacidad, aún con una vida de moralidad, las personas que no tienen un trato con Dios no se salvarán por vivir moralmente. Es real, nadie se salvará por obedecer. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de que nadie tampoco será salvo sin obedecer. Nadie será salvo sin obedecer, y la evidencia de ello es que el primer más transformador mandamiento obedecido hoy por alguien que realmente tiene un trato con Dios es haber rendido su vida a Jesucristo, el haber confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador y vivir una vida que testifica
la pertenencia a Cristo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de cada uno de ustedes. Nadie se salvará por obedecer. La salvación no es por obras. Un corazón que no ha sido regenerado no puede obedecer, es real. Pero nadie tampoco se salvará sin haber obedecido. Y la salvación no es solamente pensando en mí, en el presente y en el aquí. La salvación es pensando en aquellos que dependen de mí o que están alrededor de mí y son testigos de lo que yo soy y de lo que yo hago.